A continuación, voy a mostrar mi maqueta del ciclo del nitrógeno en donde se puede observar todas las partes y las etapas. El ciclo del fósforo es el paso del tiempo hacia que hace que la lluvia y el viento erosionen en las rocas, hecho que da paso a la liberación de iones, fosfato y otros minerales. Dicho fosfato inorgánico es distribuido en suelo y agua. Las plantas toman del suelo el fosfato inorgánico a través de sus raíces, incorporando los fosfatos a sus moléculas biológicas, o sea, a proteínas y ácidos nucleicos, promoviendo su crecimiento y desarrollo. La otra etapa es que las plantas pueden ser ingeridas por animales herbívoros cuando se adentran en su organismo las moléculas contenedoras de P se degradan incorporándose nuevamente a las moléculas orgánicas del organismo herbívoro. Los animales herbívoros pueden ser ingeridos por otros de naturaleza carnívora. En estos casos se produce una transferencia de los átomos del fósforo al nivel siguiente de la cadena trófica a través de la excreción. Son devueltos al suelo, al fosfato, que son absorbidos por esos animales. La otra etapa es que a la muerte de la planta o el animal, sus tejidos se descomponen por un grupo de microorganismos que reciben el nombre de descomponedores. Dichos microbios degradan los restos, devolviendo al suelo el fosfato orgánico. El P en el suelo puede terminar en distintos cuerpos de agua, acabando finalmente en el océano. Una vez allí es posible que se incorpore a los organismos acuáticos o que se sedimente durante periodos largos. Y con eso hemos culminado. Bueno, el ciclo del carbono. El ciclo del carbono, para entenderlo mejor, lo podemos dividir en dos ciclos más pequeños. Uno que comprende el intercambio rápido de carbono y los organismos vivos y otro que se encarga del ciclo del carbono a través de los procesos geológicos, pero de largo plazo. Sin embargo, veremos que estos dos pequeños ciclos se entrelazan entre sí. Por ejemplo, las reservas de CO2 o dióxido de carbono atmosférico y oceánico son utilizadas por los organismos vivos y son las mismas reservas que los procesos geológicos reciclan. Para entender este proceso hay cuatro fases, por decir así, cuatro etapas. Una de esas es la fotosíntesis. Esta la llevan a cabo principalmente las plantas terrestres, algunas bacterias y las algas. Convierte el dióxido de carbono o el bicarbonato en moléculas orgánicas. Estas moléculas orgánicas producidas por los organismos fotosintetizadores pasan a través de las cadenas alimenticias y la respiración celular la convierte nuevamente en carbono orgánico o en dióxido de carbono gaseosa. Disculpen, la pasa de carbono orgánico a dióxido de carbono gaseoso. Luego, el almacenamiento del carbono orgánico a largo plazo ocurre cuando la materia que proviene de los organismos vivos es enterrada profundamente bajo la tierra o cuando se hunde hasta el fondo del océano y forma rocas sedimentarias. La actividad volcánica y en tiempos más recientes la quema de combustibles fósiles devuelven este carbono orgánico al ciclo que ya estábamos diciendo. Aunque la formación de combustibles fósiles sucede en una escala de tiempo geológico muy lento, la liberación que hacen los humanos del carbono que contiene en forma de CO2, dióxido de carbono, sucede en una escala de tiempo extremadamente rápida. Bueno, las etapas de este ciclo. Entonces, la combustión es la liberación del calor hacia el medio ambiente. Esta energía se deriva de combustibles fósiles actualmente, pero normalmente de actividad volcánica, es decir, así. Luego tenemos la fotosíntesis, que es un proceso llevado a cabo de las plantas y estas reaccionan con dióxido de carbono para la producción de glucosa y oxígeno, plantitas. La respiración. Los seres vivos dentro de su respiración liberan energía por medio de dióxido de carbono. Cualquier animal, ser vivo, humanos, entre todos. Y la descomposición es llevada a cabo por los organismos vivos que liberan carbono a la atmósfera y el proceso de los desechos de plantas, animales y otros organismos. Plantas, animales y entre otros seres vivos.
Bueno, en las fases del ciclo del agua, el ciclo de agua se compone de 5 etapas o fases: la evaporación, la condensación, la precipitación, la infiltración y la transpiración. Bueno, la evaporación es el calor irritado por el sol calienta el agua de los ríos, lagos, mares y océanos, produciendo el fenómeno de evaporación. En este momento se produce la transformación del agua en estado líquido a estado gaseoso y se desplaza de la superficie de la Tierra hasta la atmósfera, de este lugar hacia acá, hacia esta nube. Bueno, el proceso de evaporación o condensación del agua en la naturaleza, al enfriarse el vapor del agua en la atmósfera, toma pequeñas gotas que se agrupan y originan en las nubes y neblinas, que este proceso de transformación del agua de estado gaseoso a líquido se conoce como condensación, que pasa de esta a estas gotas. La precipitación es cuando la lluvia es el resultado de la precipitación del agua en la atmósfera. Cuando hay mucha agua condensada en la atmósfera, se inicia el proceso de precipitación, que no es más que la caída del agua en forma de lluvia, nieve o granizo, dependiendo de la temperatura ambiental en las regiones. La nieve y el granizo es el agua de la atmósfera convertida en un estado sólido, que pasa de esta acá a este agua. La infiltración. El agua desciende de los depósitos acuíferos subterráneos. Cuando la preparación lleva a la superficie de la Tierra, parte de esa agua se filtra a través del suelo y alimenta los depósitos subterráneos del agua por infiltración, que pasa de estos lados hacia este. La transpiración. Los bosques son importantes fuentes de transpiración del agua de las plantas, pues las plantas absorben el agua bien sea de los depósitos acuíferos o de la precipitación y luego de usarla la liberan nuevamente a la atmósfera por medio de procesos de transpiración. Pues el agua también se puede evaporar y percolar por el suelo para abastecer a los ríos que desembocan en mares y océanos, reiniciando todo el proceso del ciclo del agua, como vemos que pasa de este río a este océano.